Y ahora vamos a empezar a ver lo más importante del tema, las instituciones comunitarias. Bien, pues nada, nos dice que a partir del Tratado de Lisboa actualmente tenemos 7 instituciones. Estas 7 las vamos a ver una por una y luego al final del todo vamos a poner un esquemita donde veamos un poco el resumen de quién es el presidente, por cuánto tiempo se nombran y varios asuntos importantes que tenemos que conocer. Los tratados son muy rígidos a la hora de distinguir. Hay órganos principales que son las instituciones, que son estas 7 de aquí, y luego tenemos ciertos órganos auxiliares, como por ejemplo estos que están aquí, que también hablaremos de ellos. Y además la Unión Económica y Monetaria tiene, además del Banco Central Europeo, que es una institución, pues tiene el Sistema Europeo de Bancos Centrales y el BEI, Banco Europeo de Inversiones. Esto es una introducción a lo que vamos a ver ahora, porque ahora vamos a ver institución por institución y órgano por órgano. Bueno, el Parlamento Europeo. Aquí cuidado, no vayamos a confundir el nombre de los órganos. Empezamos con esa advertencia, ¿vale? El Consejo, por ejemplo, es el Consejo y el Consejo Europeo es otro. Los demás lo voy a intentar nombrar como la Comisión, el Parlamento, y solamente cuando sea el Consejo o el Consejo Europeo lo nombraré tal cual. Bueno, la primera parte de este artículo es quizá a lo mejor la más preguntada, y es que el Parlamento va a ejercer conjuntamente la función legislativa y la función presupuestaria. Le corresponde a ambos. ¿De acuerdo? Bien, pues luego aparte, el Parlamento, de modo individual, también va a ejercer las funciones de control político y consultivas. Esas funciones. Y el Parlamento también va a elegir al presidente de la comisión. Cuando veamos la comisión, vamos a ver que una de las a su presidente lo elige el Parlamento. Bien, está compuesto por 720 miembros. Esto realmente está mal, ¿vale? Porque el artículo 14 del TUE nos dice que no va a superar los 750. Es decir, máximo 750, que era lo que había antiguamente antes de que sucediera el Brexit. Y los que hay son 720. Ojo a si nos preguntan el máximo según el artículo 14 del TUE o los que hay realmente a día de hoy. Si nos preguntan una cosa o nos preguntan otra. Bien, también va a existir un mínimo de 6 diputados y un máximo de 96. Así que los países más pequeñitos tendrán 6 diputados y los más grandes, como Alemania, es el único que tiene 96. Después vamos a ver la composición según los estados, a ver cuánto tiene cada uno. Bueno, nos dice también que el Consejo Europeo, este sí es el Consejo Europeo, adoptará por unanimidad a iniciativa del Parlamento esa composición del propio Parlamento, ¿vale? Según estas normas de aquí arriba. Esto lo hace en realidad el Consejo Europeo, pero a iniciativa del Parlamento, por eso nos lo mete aquí en este articulito. Los diputados del Parlamento, eurodiputados, diputados europeos, como queramos llamarlos, es lo mismo, serán elegidos por sufragio universal, directo, libre, secreto, por un mandato de 5 años. Vale, hasta aquí, bueno, todo aparentemente fácil, ¿no? El propio Parlamento, la propia Cámara, pues va a elegir también al presidente y la composición de la mesa. Ahora aquí nos habla también de unas sedes que tiene el Parlamento. Estas sedes son Estrasburgo, Bruselas y Luxemburgo.
va como de mayor importancia a menor importancia. En Estrasburgo es donde está la sede principal y donde se celebran las 12 sesiones plenarias mensuales. En Bruselas es donde se reúnen las comisiones. Ya sabemos que este tipo de órgano o institución, en este caso mejor dicho institución, pues se van a reunir aparte de en pleno en comisiones. Y si es en comisiones, pues algunas sesiones van a ser celebradas en Bruselas. Y luego por último tenemos Luxemburgo, donde están las oficinas y la Secretaría General. Yo el orden de esto, como iba de mayor importancia a menor importancia, le puse aquí una O, le puse aquí una A y compuse la palabra ébola, el virus del ébola. De esta forma la tengo en el orden de E, B, L. Si os sirve, pues estupendo. Tenemos aquí ahora la composición según el estado. Yo realmente de aquí me aprendería a lo mejor estos tres, que son los que tienen el mínimo. Luego me aprendería obviamente España y los tres que más tienen, que son Alemania, Francia e Italia. Y por deciros también un poquito más, Portugal lo preguntaron una vez en nuestra oposición en una pregunta oficial. Así que ahí os lo dejo, espero que os sirva también. Nos pueden preguntar por cualquiera, pero dependen las ganas que tengan de fastidiarnos ese día. Bueno, vamos a tener aquí también un estatus y unas incompatibilidades. Los diputados europeos votan de forma individual y personalmente, no van a poder estar vinculados por instrucción ni recibir mandatos, ¿vale? En base a ese principio que hablábamos de que eran independientes. Estos privilegios y las inmunidades vienen recogidos en el protocolo número 7. Entre tales derechos figuran la libertad de desplazamiento sin restricciones, facilidades aduaneras, control de cambios, y no pueden ser objeto de persecución, arresto o detención en razón de su cargo. Gozan de inmunidad de jurisdiccional penal. Esta inmunidad quiere decir que no pueden ser pues detenidos ni juzgados sin el permiso del Parlamento, ¿vale? Sí que pueden ser detenidos en caso de flagrante delito. Y esta inmunidad solo puede ser levantada por el propio Parlamento. Creo que en esta situación se encuentra a día de hoy Puigdemont y estaban decidiendo, no me acuerdo si al final ya lo decidieron o no, de levantarle la inmunidad parlamentaria para poder ser juzgado por malversación. Bueno, como todo no es un camino de rosas, aparte de todos esos privilegios e inmunidades, pues también tienen unas incompatibilidades. Las incompatibilidades son muy sencillas porque se resumen en que no pueden ser ni miembro ni funcionario de ninguna institución ni órgano europeo, ni pueden ser miembro de Congreso, Senado ni Gobierno de España. Aquí lo vamos a leer un poco. No puede pertenecer al gobierno, es decir, no puede ser presidente, vicepresidente ni ministro. No puede pertenecer a la Comisión Europea, ni juez, abogado, secretario del Tribunal de Justicia o Tribunal General. Estos son los tribunales de la Unión Europea. Ni el Tribunal de Cuentas, ni el Comité Económico Social, todos estos órganos que vamos a ver luego. El BEI, el Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, Defensor del Pueblo Europeo, otros comités u organismos creados por los tratados, ni funcionarios o agentes de instituciones europeas, ni sus organismos. Como veis, todo esto, de aquí hasta aquí, es de la Unión Europea. Y el del gobierno, que lo hemos visto, del Estado, ni miembro del Parlamento, es decir, no puede pertenecer ni a Congreso ni a Senado. Esto es del Estado y esto es del Estado. Ahí lo tenéis muy bien separado y es muy sencillito. Pero
Esas son las incompatibilidades que se establecen en la Unión Europea, por la normativa de la Unión Europea. Pero luego viene España y tiene la Ley Orgánica 891, que dice que estos eurodiputados tienen que ejercer en un régimen de dedicación absoluta, por lo cual en España tienen la dedicación absoluta, al igual que un diputado o un senador, nos dice ahí, y no van a poder recibir con cargo a presupuestos del sector público estatal ninguna remuneración salvo la condición de tal, o sea que solo puede cobrar por lo que es eurodiputado o diputado del Congreso o senador, ¿vale? Solo puede ejercer en forma de dedicación absoluta. ¿Cómo se va a organizar este Parlamento? Pues en primer lugar, el propio Parlamento va a aprobar un reglamento interno. Y el Parlamento tiene unos órganos. Estos órganos, se me ha colado aquí arriba, el Pleno, que ya lo hemos estado viendo. Va a tener el presidente, que ya hemos visto que lo elige el Pleno. Va a existir la mesa, los grupos políticos, las comisiones parlamentarias, la conferencia de presidentes de las comisiones, la conferencia de presidentes de las delegaciones y las propias delegaciones. ¿Vale? Todo esto son órganos. Son órganos muy parecidos a lo que hay en España, ¿no? Hay un presidente, hay una mesa, hay unos grupos políticos y luego hay comisiones y conferencias. Comisiones y delegaciones. Y luego hay dos conferencias, una de presidentes de las comisiones y otra de los presidentes de las delegaciones. Nada más. Es facilito eso. Vamos a hablar ahora del Pleno, ¿vale? Que lo tenemos aquí arriba. Está formado por todos los diputados, constituyendo el quórum un tercio de los miembros que lo integran. El quórum tiene que ser de un tercio. Cada periodo anual comprende 12 sesiones. Y esto sí es muy preguntado. ¿Cuándo inicia el periodo de sesiones? Pues no arranca el 1 de enero. Arranca el segundo martes de marzo de cada año. Y también lo que suelen preguntar, sin necesidad de convocatoria previa. Y se denomina periodo parcial de sesiones la reunión que tiene lugar cada mes, que va de 3 a 5 días. Bueno, pues ahí tenemos un poquito más de información. También pueden reunirse en sesiones extraordinarias. Estas sesiones extraordinarias, ¿quién las puede convocar? Pues el Consejo, a secas, la Comisión o la mayoría de los miembros del Parlamento. Ojo que, bueno, esta también puede ser importante porque hay 3 sujetos que pueden solicitarla o convocarla, mejor dicho. El Consejo, que luego vamos a ver quiénes son, la Comisión, que también lo veremos luego, o por mayoría el propio Parlamento. Los acuerdos se adoptan por regla general por mayoría de votos, pero para cuestiones específicas puede haber otras mayorías. Toda votación será válida sea cual fuere el número de votantes, a no ser que en el momento de la votación el presidente constate, previa solicitud de 40 diputados como mínimo, que no existe el quórum. O sea, que hay 40 diputados que digan que no hay quórum, pues lo tiene que tener en cuenta el presidente y no será válida esa votación. Ahora vamos a ver cómo se elige al presidente. El presidente es elegido por mayoría absoluta,
del propio Parlamento. Ya dijimos antes que el propio Parlamento era quien elegía al presidente. El mandato del Parlamento duraba 5 años, recordemos. Pues aquí nos dice que al presidente se elige por un periodo de 2 años y medio. ¿Vale? Es decir, que cada mandato del Parlamento tiene al menos pues 2 presidentes. ¿Cómo se elige? Pues hay hasta 3 votaciones para conseguir la mayoría absoluta. Si la consigue a la segunda, pues perfecto. Pero si hay 3 votaciones y todavía nadie ha conseguido la mayoría absoluta, va a haber una cuarta votación donde solo se van a votar a los 2 que tengan mayor número de votos. ¿Vale? Perfecto. ¿Qué pasa si en la hasta la tercera votación mayoría absoluta? En la cuarta votación, pues entre las 2 candidaturas. Y si hay empate, después de esto, porque como solo se va a votar entre 2, hubiera un empate, será el de más edad. La votación es secreta y las candidaturas a presidente tienen que ser presentadas bien por un grupo político o por la 20ª parte de los miembros del Parlamento. ¿Vale? Es decir, por un 20%. Y el presidente tiene varias funciones, pues dirigir la actividad del Parlamento y de sus órganos, dirigir los debates y garantía de la observancia del reglamento y representar al Parlamento en el interior de la Unión Europea y las relaciones internacionales, ¿vale? Es el representante del Parlamento. Ahora vamos a ver la mesa. La mesa está compuesta por el propio presidente, 14 vicepresidentes, nada más y nada menos, y 5 cuestores. Los cuestores tienen unas funciones consultivas, pero no tienen derecho a voto. Ojo con eso, ¿vale? Cuestores es para hacerle cuestiones, consultarle, funciones consultivas. Y se ocupan de las cuestiones administrativas y económicas de los diputados. Los vicepresidentes y cuestores se eligen en la misma fecha y por el mismo procedimiento que el presidente, ¿vale? Aquí de la misma forma. Las funciones de la mesa consisten en regular las cuestiones económicas, de organización y administrativas que afecten a los diputados, así como a la secretaría, funcionarios y otros agentes del Parlamento. Así que esas son las funciones principales que tienen esta mesa: cuestiones económicas, organizativas, administrativas, tanto de los parlamentarios como de los secretarios, funcionarios, etc. Los grupos políticos. Pues dentro del Parlamento, al igual que sucede en España, los diputados se van a agrupar por ideología o afinidad, no por nacionalidad, ¿vale? No van, porque si no, los 96 de Alemania pues constituirían su propio grupo político, pero no, entre los 96 de Alemania pues irán 20 de derecha, 20 de izquierda, otros de centro, y son diferentes, por lo cual se agrupan por ideología o afinidad. La derecha alemana se juntará con la derecha italiana, conformarán un propio partido, ¿vale? Ya en función de cómo se haga en cada legislatura. Pero de esa manera se componen los grupos políticos, por ideología o afinidad, no por nacionalidad. Eso es lo importante. Cada grupo político estará integrado por diputados elegidos en al menos una cuarta parte de los Estados miembros. Es decir, que para que conformen un grupo político, pues en España, por ejemplo, tiene que tener ese 25% de los votos. El número mínimo de diputados necesario para constituir un grupo es de 25.
Podemos hacer la comparativa cuando estudiábamos en el gobierno español, que era un mínimo de 15, pero bueno, se permitía con un mínimo de 5, con ciertas circunstancias y tal. Y los diputados que no deseen adherirse a un grupo no precisan de un número mínimo y pueden figurar como no inscritos. Esto es lo que en España se conoce como grupo mixto. Cuando un diputado no va a ninguno de los grupos políticos que se conformen en el Parlamento, pues van a este grupo mixto, figuran como no inscritos en ningún otro grupo. Es como el resto. Vamos a ver las comisiones parlamentarias. Bien, pues las comisiones parlamentarias pueden ser tanto permanentes como especiales, como de investigación. ¿Quién las va a crear? Pues el Pleno. ¿Y quién le va a fijar sus funciones y atribuciones? El Pleno. Perfecto. La sede, ¿dónde va a estar? En Bruselas. Actualmente el número es de 20. Este número puede ir cambiando, tampoco creo que sea muy necesario de aprenderse. La comisión está compuesta entre 25 y 90 miembros. Y el mismo número de suplentes. Y su composición política refleja la del Pleno. ¿Qué quiere decir esto? Que va a estar en proporción a lo que haya en el Pleno. Si el grupo A, el grupo político A, tiene 40 eurodiputados y el grupo B tiene 80 eurodiputados, pues evidentemente el grupo B estará reflejado aquí en esta composición de comisión parlamentaria con el doble de miembros que los del grupo A. ¿De acuerdo? Bien, eso es fácil. El Parlamento podrá constituir comisiones especiales en cualquier momento, cuyas competencias, composición numérica y mandatos se determinarán en el momento que se adopte la decisión de constituirlas. Bueno, pues estas comisiones especiales se pueden ir creando. El Parlamento... bueno, una cosa. Este número de 20 son las comisiones permanentes y especiales, pero no las de investigación, porque las de investigación se constituyen para investigar algo concreto y luego se diluyen. ¿De acuerdo? Entre permanentes y especiales hay 20 actualmente. Como digo, ese número puede ir también cambiando y no lo veo muy necesario, pero bueno, que sepáis que ahí las de investigación no están. El Parlamento, a petición de la cuarta parte de los miembros, es un porcentaje bastante alto, un 25% de los miembros pueden constituir una comisión de investigación para examinar las alegaciones de infracción o mala administración en aplicación del derecho de la Unión que resulten de actos de una institución u órgano de la Unión Europea, una administración pública de un Estado miembro, etc. Y no va a poder examinar hechos que se estén juzgando o examinando en un juzgado. ¿Vale? Así que comisión de investigación, para componerla a petición de una cuarta parte, el Parlamento la puede constituir y no va a poder examinar hechos que se estén juzgando. Estas comisiones de investigación van a concluir sus trabajos presentando un informe al Parlamento en un plazo máximo de 12 meses a partir de que se constituya esa comisión de investigación. Puede esos 12 meses prorrogarse hasta 2 veces más por 3 meses más cada una, por lo cual máximo puede durar hasta 18 meses contemplando esas prórrogas. Evidentemente no va a poder crearse otra comisión para investigar sobre lo mismo, porque si no estaríamos saltándonos esto y defraudando un poquito. Pero si ocurren nuevos hechos y ya han transcurrido esos 12 meses y ha finalizado la investigación, sí que puede reabrirse de nuevo una comisión.
Funciones del Parlamento. Ahora vamos a hablar del Parlamento en global. ¿Qué funciones tiene? Pues la divide en control y dirección política y de participación en la actividad legislativa. En el tema político, pues recibe el informe general anual que presenta la Comisión. Vamos a ver luego que la Comisión Europea presenta un informe general anual. Recibir los informes sectoriales de la Comisión sobre sectores concretos, ¿vale? Pues recibe también esos informes. Puede plantear preguntas orales, con debate o sin debate, o escritas, al Consejo y a la Comisión. Estas preguntas las pasa a través de los presidentes. También puede hacer una moción de censura sobre la gestión de la Comisión. Puede participar a nivel de aprobación o consulta en los nombramientos de los titulares de los órganos de la Unión. Cuando veamos cada órgano vamos a ir viendo cómo se nombra a esos presidentes y todo eso. Pues bueno, en algunos se le oye, en otros aprueba. El presidente del Consejo debe informar y consultar al Parlamento de la política exterior y seguridad común y en materia de cooperación política y judicial. Esto concretamente el presidente. Cualquier ciudadano de la Unión, ya sea física o jurídica, podrá presentar individual o colectivamente una petición al Parlamento sobre algún asunto. Tiene legitimación para recurrir ante el Tribunal de Justicia los actos de otras instituciones con el recurso de anulación. Luego, cuando veamos el Tribunal de Justicia, vamos a ver los distintos recursos que hay. Ahora mismo no entramos en esto, pero tiene esa limitación para recurrir, legitimación para recurrir. También puede solicitar del tribunal dictámenes sobre la compatibilidad de los tratados que se pretendan suscribir. Y también puede crear, como ya hemos visto, comisiones de investigación. Todo esto son funciones políticas que tiene el Parlamento. En cuanto a la actividad legislativa, pues tenemos aquí que el procedimiento legislativo ordinario, el PLO, que se llama, consiste en la adopción conjunta por el Parlamento y el Consejo, son los dos que comparten esas funciones legislativas, a propuesta de la Comisión, de un reglamento, directiva o decisión. Estas tres cositas las vamos a ver luego cuando veamos los tipos de actos que tiene la Unión Europea. Es un procedimiento complejo que prevé hasta 3 lecturas, la intervención de un comité de conciliación en caso de desacuerdo entre el Parlamento y el Consejo, pero bueno, digamos, en resumen, que le corresponde el PLO, ¿vale? El procedimiento legislativo ordinario. En los casos específicos previstos en los tratados, la adopción de un reglamento, directiva o decisión, bien por el Parlamento con la participación del Consejo o bien por el Consejo con la participación del Parlamento, al revés, pero lo mismo, constituirá un procedimiento legislativo especial. Es decir, que va a haber ciertos casos específicos que no se rigen por un procedimiento legislativo ordinario, sino que se rigen por un procedimiento legislativo especial. ¿Vale? Nos quedamos con PLO y PLE. Los actos jurídicos que se adopten mediante procedimiento legislativo constituirán actos legislativos. En los casos específicos previstos por los tratados, los actos legislativos podrán ser adoptados por iniciativa de un grupo de estados o por el Parlamento, por recomendación del BCE o a petición del TJ o del BEI. Bueno, pues hay casos previstos en los tratados que la iniciativa le puede corresponder a otra institución o órgano. El Parlamento también tiene destacada intervención en el procedimiento legislativo especial para la aprobación del presupuesto de la Unión Europea. El proyecto de la Unión de los presupuestos, esto es importante, tiene que ser presentado antes del 1 de septiembre del año anterior, por lo cual si nos preguntan el último día sería el 31 de octubre para presentarlo, porque dice antes del 1 de septiembre. Perdón, de agosto, que me he equivocado. El último día para presentar
es el 31 de agosto, porque tiene que ser antes del 1 de septiembre. Cuando la comisión presenta este proyecto de presupuesto, lo tiene que aprobar el Parlamento y el Consejo. Es un procedimiento complejo, bla 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 bla. ¿Vale? Nos quedamos con que el presupuesto lo presenta la comisión antes del 1 de septiembre, lo aprueba el Parlamento y el Consejo. Luego a estas sesiones del Parlamento puede asistir la comisión. También la comisión puede contestar oralmente o por escrito a todas las preguntas que le sean formuladas por el Parlamento. Es decir, el Parlamento o los miembros pueden formular preguntas a la comisión. Estamos viendo funciones del Parlamento. En este caso, en estas dos, relacionadas con la comisión. Y luego el Consejo Europeo y el Consejo comparecerán ante el Parlamento en las condiciones fijadas por el reglamento interno del Consejo Europeo y por el Consejo. Es decir, que ante el Parlamento van a comparecer el Consejo Europeo y el Consejo. Cuando le pongamos cara y veamos la composición del resto de instituciones, ya nos irá encajando todo un poquito más las piezas. Este tema es de necesaria lectura 2-3 veces para llegar a comprender y asimilar ciertas cosas, porque ahora, bueno, sabemos que comparecen eso, pero si nos aprendemos el nombre es más difícil. Si sabemos quiénes son el Consejo Europeo y quiénes son los que componen el Consejo, pues le vamos a buscar sentido y lo vamos a entender todo mejor. No os agobiéis, que esto es, como digo, de necesaria lectura 2-3 veces. Y ahora vamos a pasar a la segunda institución. Ahora sí, el Consejo Europeo. El Consejo Europeo. Bueno, pues aquí vamos a ver cómo se compone y le vamos dando ya nombre a estas instituciones. Dará a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y definirá las orientaciones y prioridades políticas generales. No ejerce función legislativa alguna. No hace leyes, ¿vale? Ahora vamos a ver por qué. Porque está compuesto por los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, por su presidente y por el presidente de la Comisión. Vamos a ver todo esto. En el Consejo Europeo están los presidentes, ¿vale? Presidente de España, del Gobierno de España, de Francia, el de Italia, el de Alemania. Están todos los jefes de Estado o Gobierno. Entre ellos va a haber uno que va a ejercer de presidente del propio Consejo Europeo. Entre todos los presidentes va a haber el presidente de los presidentes. Y también va a formar parte el presidente de la comisión, que todavía la comisión no la hemos visto, pero también forma parte del Consejo Europeo. Luego con el esquemita vamos a tener todo también más claro, pero lo vamos a mostrar mejor al final, ¿de acuerdo? Cuando veamos las principales instituciones. Va a participar también en los trabajos, no forma parte, pero va a participar en los trabajos el alto representante. Nosotros lo vamos a llamar solo alto representante, pero su nombre entero es alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Vamos, para resumir, a llamarlo alto representante. Así que están los jefes de Estado o Gobierno, en función de si es una república o es lo que sea, ¿no? También por uno de ellos será el presidente y también por el presidente de la Comisión Europea. Y en los trabajos va a participar el alto representante, ¿vale? Ojo con ese matiz de participará, no dice que forme parte.
Bueno, pues las reuniones son diferentes, que también lo veremos en la tabla esquema que vamos a presentar al final. Estos se van a reunir 2 veces por semestre, por convocatoria del presidente. Nos acordamos que los otros, pues empezaban las sesiones el segundo martes de marzo, que había 12 sesiones, que no era necesario convocatoria previa. Aquí vemos que sí. De hecho, vamos a pensar que el Consejo Europeo lo componen personas más importantes, como esos jefes de Estado o gobierno, y se van a reunir pues un poco menos, 2 veces al semestre. Cuando el orden del día lo exija, los miembros del Consejo Europeo podrán decidir contar cada uno de ellos con la asistencia de un ministro. Y en el caso del presidente de la comisión, con la de un miembro de la comisión. Es decir, que si se van a tratar asuntos, por ejemplo, de justicia, pues podrá ir con el ministro de justicia, cada presidente. El presidente de la Comisión Europea, pues va a ir con un miembro de la comisión. Cuando la situación lo exija, el presidente también puede convocar una reunión extraordinaria, por lo cual aquí las reuniones extraordinarias solo nos dice que la puede convocar el presidente. Salvo que se disponga otra cosa, digamos que los acuerdos van a ser por consenso. ¿Cómo se va a elegir a ese presidente? ¿Cómo va a ser el de España? ¿Va a ser el de Italia? Pues no lo sabemos, ¿no? Pues el propio Consejo Europeo elegirá a su presidente por mayoría cualificada para 2 años y medio y podrá renovarse una sola vez. O sea que podrá estar como un máximo alguien 2 más 5 y 2 años y medio. Un total de 5 años en caso de que se haya prorrogado por una sola vez, que es lo máximo que se puede prorrogar. Si hay un impedimento, falta grave, pues el propio Consejo Europeo puede poner fin a su mandato por el mismo procedimiento. Este presidente, que se elige para 2 años y medio, ¿qué le corresponde? Pues presidir, impulsar los trabajos del Consejo Europeo, velar por la preparación y continuidad de los trabajos del Consejo Europeo, en comparación con el presidente de la Comisión, que ya hemos visto que forma parte. Se esforzará por facilitar la cohesión y el consenso. Al término de cada reunión presentará un informe al Parlamento, ¿vale? Importante. Y el presidente del Consejo Europeo asumirá en su rango y condición la representación exterior de la Unión, ¿vale? La representación exterior de la Unión Europea en política exterior y seguridad común pertenece al presidente del Consejo Europeo. Importante también. Sin perjuicio de las atribuciones que tiene el alto representante, que tiene algunas funciones en estos aspectos. Bien, el presidente pues no va a poder ejercer mandato nacional alguno, ¿vale? Está ahí para representar al Consejo Europeo y a la Unión Europea en temas de política exterior y seguridad común. Nada de mandatos nacionales. Son instituciones independientes. Su sede en Bruselas, pero excepcionalmente puede ser en otro lugar. Y como ya hemos dicho, el presidente puede convocar reuniones extraordinarias. Ahora vamos con el 235 del TFUE. Seguimos hablando del Consejo Europeo. Dice que en caso de votación, cada presidente del gobierno, cada miembro del Consejo Europeo, podrá actuar en representación de uno solo de los demás miembros. Es decir, el presidente de España, si no puede ir, pues puede decirle, oye, que delego mi voto en el presidente de Francia. ¿Vale? Pero el presidente de Francia solo puede llevarse a un voto.
¿Qué más? En las votaciones, el propio presidente de esta institución no puede votar, no participará en las votaciones. Pero el presidente de la comisión tampoco. Esto es muy importante. De lo que hemos visto aquí arriba, este no vota y este no vota. ¿De acuerdo? Ojo con eso. La abstención de los miembros presentes o representados no obstará a la adopción de los acuerdos del Consejo Europeo que requieran unanimidad. Es decir, si se requiere unanimidad y hay abstenciones, que no votan ni que sí ni que no, pues no cuentan para la unanimidad. El Consejo Europeo podrá invitar al presidente del Parlamento Europeo, por lo cual aquí arriba, si queremos, este es participa y el presidente del Parlamento puede ir invitado. ¿Vale? Lo añado ahí porque, bueno, está bastante relacionado. El Consejo Europeo se va a pronunciar por mayoría simple en cuanto a lo que tenga que ver con sus procedimientos y reglamento interno. Ojo, que no confundamos esto para cualquier cuestión. Ya dijimos que era por consenso. Pero si es tema de reglamento interno, por mayoría simple. Sin embargo, va a haber adopciones que tengan que ser por mayoría cualificada, que nos nombra aquí este articulito. Y es cuando sea una decisión por la que se establezca la lista de las formaciones del Consejo distinta a la de Asuntos Generales y de Asuntos Exteriores de conformidad con el artículo 16.6. Y una decisión relativa a la presidencia de las formaciones del Consejo, bla, 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 bla. ¿Vale? Yo con esto me quedaría que hay un par de cuestiones, puede haber algunas cuestiones que estén solamente por mayoría cualificada, ¿vale? Norma general, consenso. A veces, en estas dos ocasiones, mayoría cualificada. Cuando tenga que ver algo con su reglamento interno, mayoría simple, que la hemos visto aquí, ¿vale? Pues nada, vamos a pasar con el consejo. Bueno, vamos a hablar ahora del consejo. El consejo lo componen los ministros de los estados. Ahora vamos a ver eso. Pero primeramente vamos a ver el apartado 1, que nos dice lo que ya nos decía un apartado del Parlamento, que Consejo y Parlamento de forma conjunta van a ejercer la función legislativa y presupuestaria, ¿vale? Lo tenemos ya sabido del Parlamento, pero aquí nos lo repite en el orden inverso. Va a ejercer definición de políticas y de coordinación. Compuesto ¿por quién? Por un representante de cada Estado miembro de rango ministerial. Para nosotros, pues un ministro. Y tiene que estar facultado para comprometer al gobierno con su voto. Facultado para comprometer a ese gobierno al que represente. Una característica del Consejo es que se pronuncia por mayoría cualificada, excepto que los tratados puedan disponer otra cosa para alguna función concreta. Y esta mayoría cualificada tiene unas características. Tiene que representar mínimo al 50% de los miembros. El 55% de los miembros. ¿Cuántos miembros son? 27, por lo cual tiene que haber un mínimo de 15 estados, ministros, que voten a favor de esa propuesta. Pero es que además tienen que reunir un mínimo del 65% de la población de esos estados que han votado a favor. Y luego pues tenemos un veto, una minoría de bloqueo, que ese veto está compuesta por 4 miembros. Si hay 4 miembros
que votan que no, pues no saldrá. Pero este veto tiene que representar también al 35% restante. ¿De acuerdo? Que es la diferencia, 65 más 35, hasta llegar al 100%. También, no lo dice aquí, porque bueno, aquí dice que se amplía en este apartado y este artículo, pero os lo digo yo. Si son 27 estados y hay 15, se necesitan 15 para que salga a favor, pues si hay 13 miembros, independientemente de la población, y votan que no, también es un veto, porque no saldrían los 15. Somos 27, si hay 13, ya solamente nos saldrían 14. ¿De acuerdo? Y no se podría aprobar. Hay otro tipo de mayorías cualificadas en función de si es a propuesta de la comisión y del alto representante, pero bueno, lo único que exige es que en vez de un 55 pasa a ser un 72%, pero no vamos a entrar en eso, ¿de acuerdo? Porque ya sería a lo mejor profundizar demasiado. Va a haber un periodo transitorio que no nos interesa, porque eso ya está más que consolidado. Y bueno, nos dice aquí que el Consejo se puede reunir en diferentes formas. ¿Por qué? Porque en función del área que se vaya a tratar, si se van a tratar asuntos que tengan que ver, por ejemplo, con justicia, pues serán los ministros de justicia los que se reúnan. Para asuntos generales van a ser los ministros de asuntos exteriores. ¿De acuerdo? Bien. Pues nos dice aquí también, bueno, pues teníamos, un segundito, el Consejo Europeo. Y nos dice aquí que es asistido por el Consejo. ¿Vale? Pues en lo que asisten en preparar las reuniones, garantizar su actuación subsiguiente, estará en contacto con el presidente del Consejo Europeo y la Comisión. El Consejo cuando se reúna como de Asuntos Exteriores, va a elaborar la acción exterior de la Unión Europea, atendiendo a las líneas definidas por el Consejo Europeo y bla bla bla. Pues este consejo es asistido por el COREPER. El COREPER, que hay que saberlo también con esas siglas, es el Comité de Representantes Permanentes. Y en lo que lo asiste es en lo mismo, en preparar los trabajos del consejo. Así que este asiste a este y este asiste a este. Perfecto. ¿Qué más? El Consejo se va a reunir en público cuando delibere y vote sobre un proyecto de acto legislativo. Cada sesión del Consejo se divide en dos partes, una de actos legislativos y otra de actos no legislativos. Simplemente no sabemos eso y ya está. Ahora, ¿quién va a presidir este Consejo? Pues la va a presidir el Estado al que le toque. Se va a establecer un turno rotatorio por periodo de 6 meses, que lo va a determinar el Consejo por unanimidad. Y ojo aquí a una cosita importante, y es que la presidencia de este Consejo, cuando sea formada como asuntos exteriores, la presidencia va a corresponder al alto representante, ¿vale? Así que si es de exteriores, el presidente es el alto representante y el resto, pues al que le toque por turno de 6 meses, que este orden se establece por unanimidad, ¿vale? Muy bien, pues también se va a poder reunir por convocatoria del presidente, de uno de sus miembros, o sea, iniciativa del propio presidente, de uno de los miembros o de la comisión. Como veis, las sesiones extraordinarias o reuniones extraordinarias, cada uno tiene su intríngulis, ¿vale?
y se reúne también en Bruselas, donde tiene su sede, también importante, salvo 3 meses al año. No se reúne el mes 4, el mes 6 ni el mes 10, por si os es más fácil aprenderos los números que los meses, porque esos meses se reúnen en Luxemburgo. Bien, pues seguimos. Ante la excepción que haya que llegar a un acuerdo por mayoría simple, pues el Consejo se pronunciará por mayoría de los miembros, ¿vale? Lo normal hemos visto que era la mayoría cualificada. Y aquí viene lo que os he comentado antes por encima, que cuando no actúe a propuesta de la Comisión o del alto representante, es decir, no sea Comisión o alto representante, la mayoría cualificada se va a definir como un 72% de los miembros. Y lo mismo, que reúnan el 65% de la unión. Es decir, es lo mismo que hemos visto aquí, pero este 55 sería un 72 cuando no sea a iniciativa de la comisión o del alto representante, ¿vale? Por si lo queremos ampliar un poquito más. Y aquí a continuación, pues nada, está en este apartado 3, vuelta a repetir lo que hemos hablado ya arriba, el 55, el 35, ¿vale? Las abstenciones no cuentan para la unanimidad. Esto ya lo vimos también en el Consejo Europeo. En caso de votación, cada miembro puede actuar también en representación de uno solo de los demás miembros. Lo mismo que el Consejo Europeo, ¿vale? Solo de un miembro. Un Coreper de los gobiernos de los Estados miembros se encargará de preparar los trabajos del Consejo. Ya lo hemos leído también arriba. El comité podrá adoptar decisiones del procedimiento en los casos establecidos por el reglamento interno del Consejo, ¿vale? O sea que le da la potestad de adoptar decisiones. El Consejo, además de este Coreper, también va a tener una Secretaría General, que estará bajo la responsabilidad de un secretario general que nombra el propio Consejo. Esto es uno de los casos en que se establece una mayoría simple para organizar esa Secretaría General. En tema de cuestiones de procedimiento, el reglamento interno, pues ahí se requiere también una mayoría simple. Para pedir a la comisión que proceda a efectuar todos los estudios que considere oportuno para conseguir la consecución de los objetivos comunes, bla, bla, bla. Mayoría simple. En caso de que no presente propuesta alguna a la comisión, se lo dicen al Consejo. También por mayoría simple, previa consulta a la comisión, los estatutos de los comités. Mayoría simple, ¿vale? Aquí pues María hay un esquemita y me nombraría a todo lo que va por mayoría simple y ya está. El propio Consejo va a fijar los sueldos, dietas, pensiones del presidente de la comisión, del alto representante, presidentes, miembros, secretario del Tribunal de Justicia, todo lo que tenga que ver con dinerito, pues lo fija el Consejo. Competencias. Ahora directamente de este Consejo. Pues coordinar las políticas económicas generales de los Estados miembros. Esto sí es muy preguntado. Es el principal órgano legislativo de la Unión Europea, aprobando fundamentalmente reglamentos, directivas y decisiones sobre las propuestas que lance la Comisión
o bien conjuntamente con el Parlamento, bien solo o previa consulta al Parlamento. Es decir, es el principal órgano legislativo de la Unión, si bien hay cosas que tiene que hacer con el propio Parlamento. Y las propuestas legislativas parten pues normalmente de la Comisión. También va a celebrar acuerdos internacionales. Los negocia con la Comisión, pero en la mayoría de los casos requiere aprobación del Parlamento. Esta función ya por triple vez. Aprueba el presupuesto de la Unión Europea junto con el Parlamento. Le correspondían a ambos conjuntamente la función presupuestaria. Y es el responsable también en materia de relaciones exteriores de la Unión. Va a desarrollar la política exterior y seguridad común de la Unión Europea. Y es el máximo responsable en materia judicial, penal y policial. Así que aquí tenéis estas competencias del Consejo que son bastante importantes. Y vamos a ver la Comisión Europea. Comisión Europea. Pues va a ser la que promueva el interés general de la Unión. Tomará las iniciativas que corresponda, velará porque se apliquen los tratados y las medidas adoptadas por las instituciones, supervisará la aplicación del derecho de la Unión Europea bajo el control del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, conocido como TJUE, que lo veremos luego, es otra institución, y va a ejecutar el presupuesto. Ojo a la diferencia entre aprobar, que correspondía al Parlamento y al Consejo, porque la Comisión lo que hace es ejecutar ese presupuesto y gestionar los programas. Asimismo, tendrá funciones de coordinación, ejecución y gestión. Y dice aquí que con la excepción de la política exterior y de seguridad común y de los demás casos previstos por los tratados, asume la representación exterior de la Unión. Muy importante esto porque vimos que el presidente del Consejo Europeo era al que le pertenecía esa representación de política exterior y seguridad común, concretamente pues al presidente que le toque. Así que en los demás casos, la representación exterior de la Unión le corresponde a la Comisión Europea. Adopta iniciativas de programación anual y plurianual con el fin de alcanzar acuerdos interinstitucionales. Los actos legislativos de la Unión solo podrán adoptarse a propuesta de la Comisión, excepto cuando los tratados dispongan otra cosa, ¿vale? O sea que quien propone es la Comisión. Ya sabemos que en los tratados pueden contemplarse excepciones para que a lo mejor haya una propuesta del alto representante para alguna cosa concreta, pero la norma general es que la Comisión es la que propone. Los demás actos se adoptarán a propuesta de la Comisión cuando así los establezcan los tratados. Comisión, ¿por cuánto tiempo? Por 5 años y es renovable. Los miembros de la comisión ya vamos a ver que van a trabajar como un equipo, como un conjunto, como un grupo de trabajo. Serán elegidos en razón de su competencia general y de su compromiso europeo entre personalidades que ofrezcan plenas garantías de independencia. La comisión ejercerá sus responsabilidades con plena independencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 18. Los miembros de la comisión no solicitarán ni aceptarán instrucciones, es decir, son independientes de los gobiernos, instituciones u otros organismos. Se abstendrán de todo acto incompatible con sus obligaciones o el desempeño de sus funciones. Y aquí vamos a ver que la comisión está compuesta por un nacional de cada estado miembro, es decir, va a haber una personita de cada estado, incluido el presidente, y también va a estar el alto
representante de la Unión Europea. De aquí sí que forma parte, ¿vale? Al contrario del Consejo Europeo, que nos decía que podría participar en las reuniones. Aquí sí que forma parte. Forma tanta parte que es uno de sus vicepresidentes. Bien. Bien. Pues esto lo vamos a obviar. ¿Quién es el... ¿Cómo se llamarían estos componentes de esta Comisión Europea? Pues serían los comisarios. Ya nos suena un poquito más, ¿no? Un comisario europeo. Pues es uno de ellos. ¿Y os suena Ursula von der Leyen? Pues es la presidenta actualmente. Que además ya va por su segundo mandato, ¿vale? Ha sido renovada en el cargo. También que sepáis que cada comisario normalmente lleva un área concreta. Por ejemplo, el comisario de Agricultura, un comisario de Economía, ¿vale? Cada comisario va a llevar, digamos, como si fuera un ministro, ¿no? A nivel español, pero en el ámbito europeo. Y ya sabéis, un miembro de cada país. Aquí vamos a hablar del presidente. Esta Ursula von der Leyen, por si queréis ponerle nombre y cara, puede ser más fácil para memorizar las cositas. Define las orientaciones con arreglo a las cuales la comisión desempeñará sus funciones. Va a determinar la organización interna de la comisión, va a velar por la coherencia, eficacia, colegialidad de su actuación. Ya hemos dicho antes que funcionan como en un grupo de trabajo. Va a nombrar a los vicepresidentes, obviamente los que no sean el alto representante. Ya dijimos que de facto el alto representante es uno de los vicepresidentes de la Comisión Europea. Los vicepresidentes tienen que ser miembros de la comisión para ser elegidos como tal. Y un comisario dice que presentará su dimisión si se lo pide el presidente. El alto representante también puede presentar su dimisión con arreglo al procedimiento establecido en el 18, si también se lo pide el presidente. ¿Vale? El presidente, esta Ursula von der Leyen, puede pedir las dimisiones de los comisarios. Bien, aquí nos va a decir cómo se va a conformar. Según las elecciones, que son cada 5 años, fue del 19 al 24, si no recuerdo mal. Creo que fueron en julio. Y del 24 al 29 será el año del segundo mandato de esta mujer, ¿vale? Pues una vez que se producen las elecciones europeas en el año 2024, se conforma el Parlamento, hay unas consultas y el Consejo Europeo propone al Parlamento, por mayoría cualificada, un candidato a presidente de la Comisión. ¿Vale? Esto es un poquito a lo mejor lioso, pero elecciones europeas. Se conforma el Parlamento y ahora el Consejo Europeo propone a ese Parlamento un candidato para presidente de la Comisión. El Parlamento Europeo elige al candidato por mayoría de los miembros que lo componen. Si el candidato no obtiene la mayoría necesaria, el Consejo Europeo propone en el plazo de un mes, por mayoría cualificada, un nuevo candidato, que será elegido por el Parlamento. Bien, seguimos. Ahora después lo sintetizamos un poco. El Consejo, de común acuerdo con el presidente electo, adopta la lista de las demás personalidades que se proponga nombrar miembros de la comisión. Es decir, primero el presidente y luego el presidente hace una lista con los miembros que van a componer la comisión. Son seleccionadas a partir de las propuestas presentadas por los Estados miembros, de acuerdo con los criterios tal y tal y tal y tal. El presidente, el alto representante y los demás miembros de la comisión
todo lo que compone la comisión, se somete colegiadamente, es decir, todos juntos, a una votación en el Parlamento Europeo. Sobre la base de dicha aprobación, la comisión será nombrada por el Consejo Europeo por mayoría cualificada, en un plazo de 6 meses desde las elecciones al Parlamento. Este punto 7, leedlo 2-3 veces si es necesario, pero es importante que quede claro. Lo sintetizo un poco, ¿vale? Elecciones europeas. Se forma el Parlamento. Una vez que está formado el Parlamento, el Consejo Europeo, es decir, todos esos jefes de gobierno, proponen a ese nuevo Parlamento un candidato a presidente de la Comisión, por mayoría cualificada. Que no hay, pues en un plazo de un mes se presenta otro y tal. Bien. Luego viene el Consejo, es decir, esos ministros. Una vez que es elegido, viene el Consejo con esos ministros, normalmente pues de exteriores, junto con el presidente elegido por ese Parlamento, y conforma una lista de los miembros que va a componer la comisión. Una vez que están de acuerdo con esa lista, se somete a aprobación del Parlamento. ¿Quién se presenta a esa votación? Pues el presidente, esa Ursula von der Leyen, el alto representante, que es un vicepresidente de esta Comisión Europea, y el resto de miembros de la comisión de esa lista, ¿vale? Todos juntos, colegiadamente, los aprueba el Parlamento. Y una vez que ya se han aprobado, pues viene el Consejo Europeo, otra vez, el mismo que propuso al presidente, es el que va a nombrar a la comisión entera, también por mayoría cualificada. Y todo esto tiene que suceder en un plazo de 6 meses desde las elecciones europeas, ¿vale? Espero que con esa síntesis quede un poquito todo más claro. El mismo que propone el presidente es el que acaba nombrando al final a toda la comisión, ¿vale? Pero por medio pasa por la aprobación del Parlamento, y la lista de los miembros de la comisión, de esos comisarios, la elabora el presidente elegido en el Parlamento junto con el Consejo. Aquí interviene todas las instituciones y todos los órganos, como veis, prácticamente, ¿vale? Darle una vuelta, una leída, volver a escuchar este trozo del vídeo, pero esto es muy importante. Punto número 8. La comisión tendrá una responsabilidad colegiada. Como hemos dicho, trabaja en equipo. ¿Ante quién? Ante el Parlamento. El Parlamento podrá votar una moción de censura contra la comisión. Si se aprueba dicha moción, los miembros de la comisión deberán dimitir colectivamente. Y también el alto representante dimite, pero del cargo que ejerce en la comisión, obviamente. No como alto representante, sino como vicepresidente de la comisión de la que forma parte. Así que sepáis que el Parlamento, el mismo que lo aprueba, no que lo nombra, sino que lo aprueba, le puede hacer una moción de censura. ¿Bien? Perfecto. Bien, aquí esto no lo podemos saltar, nos dice que bueno, va a haber un sistema de rotación para elegir a los comisarios y tal, que no nos interesa. También van a tener incompatibilidades estos comisarios. Y los Estados miembros tienen que respetar su independencia y no intentar influir en ellos en el desempeño de sus funciones. No van a poder ejercer otra actividad profesional, ya sea retribuida o no. En el momento de asumir sus funciones se comprometen solemnemente a respetar las obligaciones derivadas de su cargo, deberes de honestidad, discreción, aceptación, terminado el mandato, de determinadas funciones o beneficios. En caso de incumplimiento, el TJUE, a instancia del Consejo, esta parte a lo mejor era un poco la más importante, a instancia del Consejo y por mayoría simple o de la Comisión, podrá, según los casos, declarar su cese. Es decir,
¿quién es el único que puede cesar a un comisario? El TJUE. ¿Vale? ¿A instancia de quién? ¿Quién se lo puede pedir? Pues se lo puede pedir el Consejo por mayoría simple o la propia comisión. ¿Vale? Ojo con eso, porque leímos antes también que el presidente de la comisión puede invitarlo a que se vaya, pero quien realmente, si no se quiere ir, quien realmente lo puede cesar solamente es el TJUE. O a través ya de la moción de censura, que hemos visto que era de forma colegiada. Bien. Aparte de los casos de renovación periódica y fallecimiento, el mandato de los comisarios concluirá individualmente por dimisión voluntaria o cese. El miembro dimisionario, es decir, el comisionario que se vaya o que haya sido cesado o haya fallecido, será sustituido por el resto de su mandato por un nuevo miembro de la misma nacionalidad, para que no se pierda ese requisito de que haya al menos uno de cada nacionalidad. Al menos no, uno. Tiene que haber uno de cada Estado miembro. Será nombrado por el Consejo, en este caso, ¿vale? Cuidado aquí, que es diferente, de común acuerdo con el presidente de la Comisión, previa consulta al Parlamento Europeo. Es un poco simplificar los pasos anteriores, cuando se conforma la Comisión en su totalidad. El Consejo, por unanimidad, a propuesta del presidente de la Comisión, podrá decidir que no haya lugar a tal sustitución, particularmente cuando quede poco tiempo. Si estamos en el año 2028 y ya queda poquito para que haya nuevas elecciones y tal, pues el Consejo, en este caso por unanimidad, una decisión importante, y a propuesta del presidente de la Comisión, puede decidir que no haga falta. Si dimite, cesa o fallece el presidente o presidenta, como tenemos actualmente, será sustituido por el tiempo que falte para terminar el mandato. Para su sustitución se aplica el 17.7, primer párrafo del TUE. Nada. En caso de dimisión voluntaria, cese o fallecimiento del alto representante, en este caso, será sustituido conforme al 18.1 del TUE. Si sucediera una dimisión voluntaria de todos los miembros, van a permanecer en sus cargos y continuarán despachando los asuntos de administración ordinaria hasta que sean sustituidos por el resto del mandato, ¿vale? Imaginemos que han pasado 3 años de los 5 años y que cuando han pasado 3 años todos dimiten en bloque. Pues la nueva comisión que entre y presidente y todo va a quedarse los 2 años que resten. Cuando vuelva a haber elecciones se va a proceder como hemos visto antes desde cero, ¿vale? Se sustituyen hasta que acabe el mandato. Si un miembro de la comisión, un comisario, deja de reunir las condiciones necesarias o haya cometido una falta grave, podrá ser cesado por el Tribunal de Justicia que hemos visto antes, a instancia del Consejo por mayoría simple o de la Comisión. Esto es lo mismo que hemos visto anteriormente. Bueno, las responsabilidades, funciones de la comisión van a ser repartidas y estructuradas por el presidente. El presidente podrá reorganizar el reparto a lo largo de su mandato. Y los miembros de la comisión, estos comisarios, ejercerán las funciones que le atribuya el presidente bajo la autoridad de él mismo, ¿vale? Facilito. La comisión establecerá su reglamento interno. Nada más. Será publicado y listo. La comisión también publicará todos los años, al menos un mes antes de la apertura del periodo de sesiones del Parlamento,
un informe general sobre las actividades de la Unión. ¿Vale? Importante esta publicación, que tiene que hacerse con un mes de antelación. Y los acuerdos de la comisión se adoptarán por mayoría. Es la norma general. El reglamento interno fijará el quórum. Y se reúnen semanalmente, ¿vale? Semanalmente en Bruselas. Y las oficinas en Luxemburgo. Todo esto lo vamos a simplificar mucho cuando veamos el esquemita, ¿de acuerdo? Ahora mismo puede ser todo un batiburrillo aquí de cosas y de información, pero en una primera vuelta, lo digo ya, tenemos que quedarnos con la composición de cada uno, con las sedes y la mayoría de cada, cómo se llega por defecto o como norma general a los acuerdos, qué tipo de mayoría se requiere. Y ya en una segunda vuelta pues podemos ir metiendo funciones que no sean tan obvias y quién convoca sesiones extraordinarias. Todo eso me parece lo más interesante y preguntable a nivel de examen. Y bueno, hemos estado hablando del alto representante. Aquí vamos a hablar un poquito más de él y cómo se nombra y todo eso. El Consejo Europeo lo nombra por mayoría cualificada, con la aprobación del presidente de la Comisión. ¿Por qué con la aprobación del presidente de la Comisión? Porque luego va a ser vicepresidente de la Comisión esa. Entonces necesita su aprobación. El nombre completo ya lo tenemos aquí: alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y de política de seguridad. ¿Vale? Es el nombre completo. ¿Cómo pone fin a su mandato? Pues por el mismo procedimiento. El alto representante estará al frente de la política exterior y de seguridad común. Contribuirá con sus propuestas a elaborar dicha política y la ejecutará como mandatario del Consejo. Ojo con esto, no lo mezclemos con el Consejo, con el Consejo Europeo, ¿vale? Luego en el esquemita también lo pondremos adecuadamente para su fácil memorización. Contribuirá con sus propuestas, bla bla bla, del mismo modo con la política común de seguridad y defensa. El alto representante va a presidir el Consejo cuando se reúnan en forma de ministros de Exteriores, ¿vale? Llamado Consejo de Asuntos Exteriores. Va a ser el presidente en ese caso. Y va a ser, como ya hemos dicho, uno de los vicepresidentes de la Comisión. Velará por la coherencia de la acción exterior de la Unión, se encargará dentro de la Comisión de las responsabilidades que incumben a la misma, la coordinación exterior de la Unión, en el ejercicio de estas responsabilidades dentro de la Comisión exclusivamente por lo que respecta a las mismas. También estará sujeto a los procedimientos por lo que se rige el funcionamiento, ¿vale? Un miembro más con categoría de vicepresidente. Figura importante, no es una institución, sino es bueno, pues un órgano que figura ahí y de forma unipersonal. Vamos a ver ahora el TJUE, Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Vamos al Tribunal de Justicia. Lo va a componer un tribunal general y tribunales especializados. Bien, el Tribunal de Justicia está compuesto por un juez de cada estado. Estará asistido por abogados generales. ¿Vale? Diferencia aquí un juez por estado, y el Tribunal General, este de aquí, está compuesto por al menos un juez de cada estado. ¿Vale? Ojo a la diferencia. Concretamente, aquí va a haber 27 y aquí, aunque nos dice al menos un juez, hay actualmente 2 por estado.
así que tenemos un total de 54. ¿Vale? Perfecto. Los jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia y los del Tribunal General serán elegidos entre personalidades que ofrezcan plenas garantías de independencia, una vez más, la independencia de las instituciones europeas con respecto de los Estados miembros, y que reúnan las condiciones contempladas en el artículo tal y tal, y serán nombrados de común acuerdo por los gobiernos, ¿vale? En este caso es por los gobiernos, para un periodo de 6 años. Ojo que hemos estado viendo periodo de 5 años de mandato y aquí son 6. Y son renovables, ¿vale? 6 años renovables. Lo veremos todo eso también en el esquemita. El Tribunal de Justicia se pronunciará de conformidad con los tratados sobre los recursos que pueda interponer un Estado, una institución o cualquier persona, ya sea física o jurídica. Y también tiene el carácter prejudicial. Esa petición que hacen los órganos jurisdiccionales nacionales a la hora de resolver un caso y que una norma de la Unión Europea tenga que, según la interpretación que se le dé a esa norma europea, pueda decidir una cosa u otra. Entonces, cuando es algo tan importante, se le pregunta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se le hace ese carácter, tiene ese carácter prejudicial. El Tribunal de Justicia. Pues dentro tenemos también al Tribunal General y tribunales especializados y garantizan el respeto del derecho en la interpretación y aplicación de los tratados. Los estados van a poder poner esos recursos para garantizar una tutela judicial efectiva, ¿vale? De esos ámbitos que cubra el derecho de la Unión Europea. ¿Por quién va a estar compuesto? Pues por un juez, solo uno, por cada Estado miembro, es decir, que tiene 27 jueces. Va a estar asistido por abogados generales. Perfecto. Y luego tenemos al Tribunal General, que este dice al menos un juez por cada Estado miembro. Ojo a la diferencia del Tribunal de Justicia con el Tribunal General. En este caso, aunque diga que al menos un juez, en este caso actualmente tenemos 2 y tenemos un total de 54 jueces dentro del Tribunal General. Van a ser elegidos entre personalidades que ofrezcan garantías de independencia y reúnan las condiciones contempladas en el 253 y 254. Van a ser nombrados para un periodo de 6 años. Cuidado que aquí es diferente. Todo lo que hemos estado viendo pues estaban siendo 5 años y aquí en este caso es 6 años y además son renovables. Se pueden volver a elegir. Funciones que le competen al TJUE, pues decidir sobre los recursos que pueda interponer un Estado, una institución o personas físicas o jurídicas. Y también tiene un carácter prejudicial, es decir, que a la hora de un juez español, por ejemplo, resolver sobre un caso, y ese caso depende de cómo se interpreta una norma europea, pues presenta esa cuestión prejudicial, que ya conocemos cuando la teníamos del Tribunal Constitucional, por ejemplo, pues en este caso igual, si es relativo al derecho de la Unión Europea, se puede presentar también por parte del juez esa cuestión prejudicial y también se va a pronunciar pues en los casos previstos por los tratados. ¿Qué más? El Tribunal de Justicia puede actuar en sala o en gran sala, de conformidad con el propio estatuto del TJUE. Y también puede actuar en pleno, cuando lo diga el estatuto.
Por ampliar un pelín más, pues el pleno está compuesto por los 27, la gran sala está compuesta de 15 jueces y las salas puede ser de 3 o de 5. ¿Vale? Continuamos. En el TJUE, el Tribunal de Justicia, asistido por 8 abogados generales. Si el Tribunal de Justicia lo solicita, el Consejo por unanimidad podrá aumentar el número de abogados generales, ¿vale? 8 ampliable por el Consejo, y como el Consejo normalmente se pronuncia es por unanimidad, así que tal cual. La función del abogado general consiste en presentar públicamente, de forma imparcial y de forma independiente, las conclusiones motivadas sobre los asuntos que, de conformidad con el estatuto, requieran su intervención. ¿Vale? Los jueces y los abogados generales van a ser elegidos entre personalidades que ofrezcan absoluta garantía de independencia y reúnan las condiciones requeridas en sus respectivos países de las más altas funciones jurisdiccionales o que sean jurisconsultos de reconocida competencia. Serán designados también pues, por los gobiernos, como vimos. Hay cosas que parecen que están repetidas, como esta, pero lo que hemos leído antes era el TUE y este es el TFUE. ¿Vale? Ojo que el Tratado de la Unión Europea no es la misma normativa que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Bien, también, bueno, como dice aquí, pues por un periodo de 6 años y, importante, cada 3 años tiene lugar una renovación parcial. Los jueces elegirán al presidente, ¿vale? Entre ellos mismos, pues eligen al presidente por un periodo de 3 años, igual que esta renovación parcial, pero su mandato es renovable. Así que los jueces y abogados salientes podrán ser nuevamente designados. También el tribunal va a nombrar a su secretario y establecerá el estatuto del mismo. Y el Tribunal de Justicia también establecerá su reglamento de procedimiento. Este reglamento de procedimiento requiere la aprobación del Consejo. El número de jueces del Tribunal General, que estamos hablando ahora, va a estar fijado por el Estatuto del Tribunal de Justicia. El Estatuto podrá disponer que el Tribunal General esté asistido por abogados generales. Ya sabemos que ese número de jueces a día de hoy es 2 por estado, con un total de 54. También lo mismo, ¿vale? Garantías de independencia, capacidad necesaria, altas funciones jurisdiccionales, etc. ¿Designados por quién? Por los gobiernos, igual que los del Tribunal de Justicia. ¿Por cuánto? Por 6 años. Cada 3 años, renovación parcial. Exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Y renovable. Pueden ser nuevamente designados. Entre ellos eligen al presidente del Tribunal General, también por 3 años, y su mandato igualmente renovable. Nombra a su secretario y establece el estatuto. Y establecerá su reglamento de procedimiento que requiere la aprobación del Consejo, ¿vale? Es un copia y pega prácticamente del Tribunal de Justicia. Y salvo disposición en contrario del Estatuto del Tribunal de Justicia, las disposiciones de los tratados relativos al Tribunal de Justicia serán aplicables al Tribunal General, ¿vale? Está por encima. ¿Qué más nos dice por aquí? Se constituirá un comité para que se pronuncie sobre la idoneidad de los candidatos para el ejercicio de las funciones de juez y abogado general del TJUE. Es decir, que un comité va a ser quien valore todos esos requisitos que nombrábamos antes para jueces y abogados generales, tanto del Tribunal de Justicia como del Tribunal General. Y ese comité lo va a ver antes de que los gobiernos procedan a nombrarlos. Este comité va a estar compuesto por 7 personalidades entre antiguos miembros del Tribunal de Justicia y el Tribunal General.
miembros de órganos así superiores, de reconocida competencia, uno de los cuales será propuesto por el Parlamento. Eso ya, bueno, en irnos mucho a profundizar. El Consejo adoptará una decisión por la que se establezcan las normas de funcionamiento del comité, ¿vale? El Consejo es quien establece esas normas para este comité y se pronuncia por iniciativa del presidente del Tribunal de Justicia. Bueno, quedaros con que un comité los valora a todos antes de que el gobierno los nombre, y ese comité está compuesto por 7 antiguos miembros del tribunal. Bien, ahora cambiamos un poco de tercio y nos vamos con el BCE, el Banco Central Europeo, y el Sistema Europeo de Bancos Centrales. Esta fue una pregunta de examen hace unos años. Bueno, pues aquí nos dice que 19 miembros de los 27 que son comparten la moneda única del euro, y en circulación entró el 1 del 2. ¿De acuerdo? La sede del Banco Central se encuentra en Frankfurt, y junto a los bancos centrales nacionales en cada estado está el Banco Central de España, el Banco Central de Francia. Pues todos esos bancos centrales junto al BCE componen el Sistema Europeo de Bancos Centrales, el SEPC, y dirigen la política monetaria de la Unión. Seguimos. El Consejo de Gobierno, este Banco Central Europeo, este BCE, va a tener un Consejo de Gobierno que va a estar formado por los miembros del Comité Ejecutivo. Ahora hacemos un pequeño resumen de todo, del BCE, y los gobernadores de los bancos centrales nacionales cuya moneda sea el euro, ¿vale? De todos no, de los que tengan el euro. Este Comité Ejecutivo está compuesto por presidente, vicepresidente y otros 4 miembros. ¿Vale? Comité Ejecutivo, presidente, vicepresidente y 4 miembros. Por si queréis poner un poco de nombres y os acordáis de Luis de Guindos, que creo que era ministro de Economía del Partido Popular, podéis buscar su fotito en internet. Es vicepresidente del Banco Central Europeo, del Comité Ejecutivo concretamente que estamos hablando. Este de aquí es Luis de Guindos. Vamos a seguir leyendo y ahora lo sintetizamos todo, ¿vale? El presidente, vicepresidente y los demás miembros del Comité Ejecutivo serán nombrados por el Consejo Europeo por mayoría cualificada de personas de reconocido prestigio, experiencia profesional en asuntos monetarios o bancarios, sobre una recomendación del Consejo previa consulta al Parlamento y al Consejo de Gobierno del propio Banco Central Europeo. Un poco rocambolesco todo este nombramiento. Nos quedamos con la duración de 8 años y no será renovable. Cuidado que este no es renovable, es uno de los pocos órganos que no se puede renovar en la Unión Europea. Y solo podrán ser miembros del Comité Ejecutivo los nacionales de los Estados miembros. Bien. Comité Ejecutivo. Vamos a borrar este nombre de aquí. Este comité ejecutivo se compone del presidente del BCE más el vicepresidente del BCE, que este era el Luis de Guindos, más 4 miembros, ¿vale? 4 tíos más por ahí. En total son 6, ¿vale? En total son 6 personitas. Y luego tenemos el Consejo de Gobierno, que va a estar compuesto por el Comité Ejecutivo entero, más Comité Ejecutivo, más los gobernadores de los bancos
de los países miembros que tengan euro. El gobernador del Banco de España, el gobernador del Banco Central de Francia, etcétera. Esto me lo aprendí yo un poco con el número 6. Como hemos dicho que estos eran 6, el Consejo General, que parece también un 6, está compuesto por estos 6 de aquí abajo, más los gobernadores, que me parece otros 6. Así que bueno, espero que a lo mejor con esa sencilla técnica podáis establecer un poco esta jerarquía. Y este parrafito de aquí lo que nos viene a decir es que los de abajo, ese comité ejecutivo, pues los nombra el Consejo Europeo, ¿vale? Que es quien normalmente pues hace este tipo de nombramientos, ¿no? Por mayoría cualificada. ¿Y quién lo recomienda? El Consejo, esos ministros que había. Y previa consulta al propio Parlamento y a los de arriba, al Consejo de Gobierno, ¿vale? Por lo menos con que os quedéis que los nombra el Consejo Europeo, creo que puede ser suficiente. Pero bueno, no obstante, ahí tenéis toda la información. Seguimos ampliando. Nos dice aquí que el presidente del Consejo, es decir, ese ministro, y un miembro de la comisión, un comisario, podrán participar sin derecho a voto, no pueden votar, en las reuniones del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. El presidente del Consejo podrá someter a una moción a la deliberación al Consejo del Gobierno del BCE. Se invitará al presidente del BCE a que participe en las reuniones del Consejo en las que se delibere cuestiones relativas al SEP. ¿Vale? Se invitará obligatoriamente pues, al presidente del BCE, obviamente, ¿vale? En el Consejo. El Banco Central Europeo remitirá un informe anual sobre actividades del SEP y sobre la política monetaria del año precedente y del año en curso. ¿A quién se lo va a remitir? Pues a todo el mundo, al Parlamento, al Consejo, a la Comisión y al Consejo Europeo. El presidente del BCE presentará dicho informe al Consejo y al Parlamento, que podrá proceder a un debate general sobre esa base. También este presidente y el resto de miembros del Comité Ejecutivo, a petición del Parlamento Europeo o por iniciativa propia, podrán ser oídos por las comisiones competentes del Parlamento. Bueno, estas cositas de aquí pues ya son un poquito más profundizando, ¿vale? No sé yo si van a ser capaces de llegar hasta aquí en el nivel del examen, pero bueno, simplemente, hombre, obviamente es más importante el 283 que el 284, ¿de acuerdo? Principalmente la composición de ese comité ejecutivo y ese consejo de gobierno. Lo de los 8 años, que no es renovable, y creo que de ahí no deberían de salirse. Vamos con el Tribunal de Cuentas. Bueno, por esta institución no suelen preguntar mucho. Pero tenemos que saber qué es la fiscalización y el control de cuentas. Las hace el Tribunal de Cuentas. Está compuesto por un nacional de cada Estado miembro, ¿vale? Al igual que la Comisión o el Tribunal de Justicia. Tienen también plena independencia, el interés general de la Unión es lo que buscan, y van a ser elegidos entre personalidades que pertenezcan o haya pertenecido a instituciones de control externo o que estén especialmente calificadas para esa función. Y nos vuelve a nombrar la independencia. Aquí, como son tribunales, pues lo mismo que el Tribunal de Justicia, para 6 años se nombran. Sin embargo, aquí nos dice que los nombre el gobierno, como hacen, los elija el gobierno, ¿no? Como hacen en el Tribunal de Justicia, sino que el Consejo
previa consulta al Parlamento, adopta la lista de miembros. Y el mandato también es renovable, al igual que el Tribunal de Justicia. Los miembros elegirán entre ellos a su presidente, ¿vale? Igual, para 3 años con mandato renovable. No van a solicitar ni aceptar instrucciones de ningún gobierno, de ningún organismo. Tema de incompatibilidades, igual se abstendrán de realizar cualquier acto incompatible. En caso de renovación periódica o fallecimiento, el mandato de los miembros concluirá individualmente por dimisión voluntaria o cese. ¿Quién va a declarar el cese? Pues igual que un juez, el Tribunal de Justicia, como vimos antes. Va a ser sustituido por el tiempo que falte. Salvo en caso de cese, los miembros del Tribunal de Cuentas permanecerán en su cargo hasta su destitución, ¿vale? Continúan en funciones hasta que entren los nuevos. El Tribunal de Cuentas examina las cuentas de la totalidad de ingresos y gastos de la Unión Europea. Va a examinar las cuentas de la totalidad de ingresos y gastos de cualquier órgano u organismo, entiéndase también instituciones, creadas por la Unión. Y el Tribunal de Cuentas presentará al Parlamento y al Consejo, ¿vale? Los dos que tienen, digamos, funciones legislativas, una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes. Y todo esto se publica en el DOE. La declaración podrá completarse con observaciones específicas, bla, bla, bla. Y va a elaborar también, después de cada cierre del ejercicio, un informe anual, ¿vale? Son cosas muy obvias. Este informe lo transmiten a las instituciones de la Unión, se publica también en el DOE, junto a las observaciones que haga el propio Tribunal de Cuentas. Además, también va a presentar en cualquier momento sus observaciones, que podrán consistir en informes especiales, cuestiones particulares, dictámenes, ¿vale? A instancias de una institución. El Tribunal de Cuentas aprobará sus informes anuales, informes especiales y dictámenes por mayoría. No obstante, podrá crear en su seno salas para aprobar determinadas categorías de informes o dictámenes, bla, bla, bla. El Tribunal de Cuentas asiste al Parlamento y al Consejo en el ejercicio de su función del control de la ejecución del presupuesto. Y va a elaborar su propio reglamento interno. Al igual que el del Tribunal de Justicia, necesita la aprobación del Consejo, ¿vale? Todo muy similar, como habéis visto, al Tribunal de Justicia. Acabadas las instituciones, nos vamos con los órganos consultivos. Hay un comité económico y social y un comité de las regiones. Y van a asistir los dos a 3 órganos: al Parlamento, al Consejo y a la Comisión. Aquí lo tenéis: Parlamento, Consejo y Comisión. A esos 3. Vamos a ver el primero, Comité Económico y Social. Por el nombre ya más o menos podemos saber de lo que va, ¿no? Va a estar compuesto por representantes de organizaciones de empresarios, trabajadores y otros sectores representativos de la sociedad civil, en particular del ámbito socioeconómico, cívico, profesional y cultural, ¿vale? Empresarios, trabajadores y otros sectores representativos. No van a estar vinculados por mandato imperativo, plena independencia y buscan el interés general de la Unión. Actualmente, 2025, tienen 329 miembros y los mismos suplentes. Ojo que por ahí en algún temario antiguo figuran 350. Ahora 329.
La composición del comité la establece el Consejo por unanimidad, a propuesta de la Comisión. Van a ser nombrados por un periodo de 5 años. El Consejo adopta la lista con las propuestas de cada estado. Es renovable. Se pronunciará previa consulta a la Comisión y podrá recabar la opinión de organizaciones europeas representativas de diferentes sectores, bla, 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 bla. El comité designará entre sus miembros al presidente y a la mesa por un periodo de la mitad del mandato, 2 años y medio, y establece su propio reglamento interno. El comité es convocado por el presidente a instancia del Parlamento, del Consejo o de la Comisión, que son los 3 órganos mismos a los que asiste, ¿vale? Y también por iniciativa propia se puede ser convocado. Pues ya está, poco más. Nos quedamos con los miembros, los 5 años y sobre todo a las 3 instituciones a las que presta ese asesoramiento, esa asistencia. Y tenemos luego el otro que hemos dicho, el Comité de las Regiones. Muy parecido, está compuesto por representantes de los entes regionales y locales, en este caso, no por empresarios ni trabajadores, sino por entes regionales y locales, que sean titulares de un mandato electoral, de un ente regional o local, con responsabilidad política ante una asamblea elegida. Es decir, aquí van a ir políticos, pero no van a estar vinculados por mandato imperativo, plena independencia, interés general de la Unión, lo mismo de siempre. También tiene 329 miembros y los mismos suplentes. Cuidado, que en algunos temas figura también 350. Lo mismo, el Consejo por unanimidad, a propuesta de la Comisión, una decisión que establezca la composición de este comité. Lo mismo que antes. Va a tener el mismo número de suplentes por 5 años, renovable. Bla, 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 bla. Eligen entre ellos mismos al presidente por 2 años y medio, establecen su reglamento interno y se convoca el comité por el presidente a instancia del Parlamento Europeo, del Consejo o de la Comisión. Los mismos 3 órganos, instituciones que nos nombraba antes y por propia iniciativa. Es un calco del comité anterior. Vamos a ver ahora el defensor del pueblo.